Los brazos tienen que ir a la altura del hombro para empezar a acostumbrarnos a la fuerza, a la postura. Las piernas, hay gente que las usa juntas, los pies. Yo prefiero hacerlo un poco separado, casi a la misma altura de las manos, puesto que se equilibra mejor la fuerza. Acostumbrarnos a la posición primero, que así, si les cuesta mantenerse, practiquen únicamente mantener la posición, mirándose al frente, y va a servir para endurecer lo que es hombro, abdomen, etc. Entonces, la postura de las manos no va así, vamos a empezar así, no. Los dedos todos mirando hacia el frente, y como les digo, yo utilizo los pies separados a la altura de mis manos prácticamente. Me acomoda más. Puede que a usted le acomode más con los pies juntos, con las piernas más abiertas. De cualquier forma, independiente, mientras la ejecución sea correcta, está todo bien. Así que primero, el paso 1 es acostumbrarnos a esta postura. La postura, poder mantener bien ahí sin que nos complique. Puede que al principio les cueste, les apriete la parte del abdomen, pero es el primer paso. Variaciones para ganar fuerza en esta posición, hay varias. Ir haciendo cambios de pierna sirve mucho para fortalecer. Cambios de mano, son cosas básicas que pueden ir practicando. Hacer así, hacer flexiones de brazos es un ejercicio que es súper dinámico, por decirlo así, ya que nos va a servir para todas las tareas que realicemos, ya sea hasta en el hogar. Nos va a facilitar hacer algunas cosas para trabajo, los que cargan sacos, los que trabajan con palas, para cargar cajas, etc. Y sobre todo para cualquier tipo de deporte. Las flexiones sirven para fortalecernos en cualquier deporte, ya sea practicas boxeo, practicas tenis, natación, atletismo, lo que sea. Es un ejercicio que, según las variaciones que practiques, ya sea fuerza, explosividad, ¿no es cierto?, vamos a mejorar en todo lo que practiquemos. Te recomiendo para una persona que recién va a empezar a hacer flexiones de brazos, lo primero, medir su fuerza, ver si son capaces de realizar este ejercicio con las piernas apoyadas al piso, ¿verdad? Los brazos, las manos a la altura del hombro, simular flexiones de brazos, ¿ya? Esto es para ver la capacidad de sus articulaciones y ver si realmente pueden realizar este ejercicio. El segundo paso, la postura, ¿verdad? Mantener la postura. Los pies a la altura de las manos a la altura del hombro. Cuidar siempre la espalda, mirar hacia el frente y mantener la posición. Si pueden hacer eso, entonces ya pueden hacer flexiones de brazos. Primero, intenten hacerlas así, con las rodillas, idealmente en una colchoneta, y efectuamos las flexiones así, ¿ya? También requiere un poco de fuerza. El segundo paso sería hacerlo con una pierna en el aire y una rodilla apoyada al piso. Otra forma de variar es de esta manera, que ya es un poco más difícil, ¿no es cierto? Y hasta que podamos conseguirla con la postura ideal, que es esta, ¿ya? Mirando hacia el frente, algunos lo hacen mirando hacia abajo. Eso depende de cómo le acomoden en realidad, pero que la espalda no esté así ni así, ¿ya? Siempre tratar de buscar estar lo más derecho posible. Esto pueden corregirse grabando o mirándose a un espejo, pero lo más importante es la postura. Hacer en una pared también nos va a servir para empezar en lo que es las flexiones. Intenten imitar el movimiento como si estuvieran en el suelo. Este ejercicio es muy bueno para los que están recién empezando, les va a servir para adquirir fuerza y acostumbrarse al ejercicio. Amigos, ¿cómo están? Quería informarles que voy a revivir el canal, pero con un nuevo enfoque que consiste
en un entrenamiento para ex deportistas o gente que quiera empezar desde cero. Ya, ese es el enfoque que le vamos a dar al canal, ya que como ustedes saben estuve mucho tiempo fuera, me volví sedentario, me puse gordo, me dediqué a puro comer y planeo volver 100% a lo que es el ejercicio, ¿ya? Bueno, llevo un tiempo ya entrenando, he logrado bajar algo de peso, quiero compartirles lo que fue mi experiencia, ya el haber engordado varios kilos y las metas que me propuse para poder bajarlos, aunque todavía estoy en el camino ya, todavía no llego a la meta final, pero quisiera que ustedes me acompañen y que les sirva lo que he aprendido. Así que el canal va a ir dedicado a ex deportistas, ya a gente que tiene conocimiento y se perdió en el camino como yo y quiere retomar lo que es el deporte, y de paso para toda la gente que quiera aprender, iniciar desde cero con lo que es la actividad física y con todos los tips que yo puedo ofrecerles. Así que espero que les guste la serie. Empezaremos con videos desde cero, ya como empezar en flexiones de brazos, abdominales, sentadillas, cómo empezar a correr, etcétera, todo lo que yo les pueda ayudar a ustedes. Así que espero que les guste y que me sigan en el canal.